Está claro que Elon Musk es una de las figuras más poderosas del mundo, es uno de los hombres fuertes de Donald Trump, o no sé si Donald Trump es uno de sus hombres fuertes, esto Nico supongo que lo veremos al final, pero verdaderamente es un magnate que más allá de controlar sus empresas ejerce un inmenso control político, económico sobre el mundo actual. Y gran parte de ese poder se cimenta en la importancia de sus empresas, de una colección de empresas, pero yo creo que fundamentalmente en tres, ¿no, Nico? En Twitter, Tesla y SpaceX. Y yo diría que la fundamental es SpaceX, ¿o me equivocaría? Bueno, es casi la menos conocida. Twitter lo usamos todos, o es de uso público. Tesla también puedes acceder fácilmente. Y SpaceX, esta empresa privada con alguna rama que podemos comprar algunos de sus productos, pues está ganando cada vez más relevancia. El 13 de octubre del año pasado, de 2024, SpaceX alcanzó un hito tecnológico de enorme relevancia que apenas se dio a conocer, o solo en los círculos de gente que les gusta mucho este tema, y es que en aquella mañana de domingo SpaceX realizó su quinto vuelo de prueba del programa Starship. Cuando se lanza un cohete al espacio, durante el ascenso se van separando distintas piezas que se llaman etapas o fases del cohete, y a medida que se consume el combustible que almacenan, pues lo que ocurre es que estas fases acaban siendo peso muerto, se sueltan y se dejan que caigan al mar inservibles. Sin embargo, en este vuelo del programa Starship, en este quinto vuelo, SpaceX ha conseguido por primera vez en la historia recuperar la primera fase o etapa del cohete. Esta que es la más grande y la que almacena más combustible para el primer tramo de ascenso. Antes habían conseguido recuperar otras partes de sus cohetes Falcon 9, pero esta es la primera vez que se intenta y se consigue aterrizar, por falta de otra palabra mejor, este trozo más grande de la nave espacial. Y es que, pensad en ello, o sea, pensad lo difícil que es equilibrar un lápiz en la punta del dedo, y ahora piensa hacer eso con un lápiz de 71 metros, más largo que un avión, soltado desde la atmósfera terrestre, aterrizado en Texas. Y la otra mitad del cohete aterrizó también en el Pacífico una hora y media más tarde. Es una pasada. Ved el vídeo, ved cómo aplauden todos los ingenieros de SpaceX y de verdad te das cuenta de que estás viendo historia en este pequeño vídeo de YouTube que sube SpaceX y que ha subido también un montón de gente. ¿Por qué es importante esto? Este último avance que ha conseguido esta empresa es la culminación de una disminución del coste de enviar materia al espacio que ha ocurrido durante estos últimos años. Claro, porque recuperas parte de lo que mandaste. Recuperas parte de lo que mandaste y además están haciendo cada vez más eficiente el proceso de lanzamiento y reduciendo los tiempos. Han adelantado por la derecha a la NASA y a otras empresas que les están tratando de seguir y van bastante por detrás. Bueno, es que esto nos lo comentó Velarde en su día, ¿no? Que las empresas públicas de exploración espacial ya casi van a rebufo de SpaceX. Y está marcando, está siendo puntero tanto en estos envíos grandes como en lo que nos queremos centrar hoy, que es en esta red pequeña o red muy grande la red, pero de pequeños satélites, llamada Starlink. Starlink es una constelación de satélites que rodea la Tierra en baja órbita terrestre, ahora veremos un poco qué significa eso, y que básicamente el objetivo es dar internet en cualquier punto de la Tierra a cualquier persona que tenga una pequeña antena. Esto verdaderamente lo hemos hablado en alguna ocasión cuando hemos hablado de la guerra de Ucrania, que Starlink es el que proporciona internet a los ucranianos. Y te permite tener internet en cualquier sitio del mundo. Y esto es una pasada. Simplemente te compras una especie de bandeja, no más grande que una bandeja de las de cocina, la enchufas el otro cable a tu router y ya está. Y pagas una suscripción que te costará pues desde 29 euros al mes si es residencial hasta varios miles de euros si lo quieres tener en tu barco en medio del Atlántico, y así de fácil te puedes conectar desde cualquier punto del planeta a Internet. Esto es algo que a lo mejor nos parece normal porque en ningún momento estamos casi sin cobertura, dependiendo de dónde vivamos, estamos acostumbradísimos a que todo esté conectado. Esto no es así, y menos, como tú has dicho, en campos de batalla. Técnicamente se puede acceder desde cualquier lado del mundo, luego hay gobiernos que lo prohíben y entonces Starlink apaga su servicio en esos territorios. ¿Por qué esto es distinto, como digo, de lo que estamos acostumbrados? Lo que estamos acostumbrados es a la red tradicional terrestre, que es
Pues por conexión de cables se conectan a las torres que están alrededor de nosotros. Si os fijáis encima de los edificios, cuando vais por la carretera también hay antenas y a eso se conecta nuestro móvil. Nuestro móvil está conectado a torres o antenas que hay en torres y va saltando de una torre a otra. Por eso cuando estás en medio del campo no tienes rayitas. No tienes rayitas, exactamente, porque la torre más cercana estará relativamente lejos. Si te acercas a una autopista, sí, porque hay planes del gobierno en España que han puesto torres cerca de autopistas. Para conectar un continente con otro, lo que hacemos es conectarlo con cables submarinos. Y lo que está haciendo SpaceX es llevar estas torres al espacio. Esto no es nuevo del todo. Hay algunas empresas espaciales tradicionales que tienen satélites en el espacio, pero esto, y aquí la diferencia, los tiene en órbitas geoestacionarias. Vamos a explicar. Eso nos lo tienes que explicar. Los satélites que llevan ahí toda la vida, que daban estos servicios principalmente a empresas o a gobiernos o servicios de Internet más lento, colocaban sus satélites en satélites grandes y pocos y muy muy lejos de la Tierra. Tan lejos que parece que siempre están encima del mismo punto a medida que rota la Tierra. Es decir, desde la Tierra parece que el satélite no se mueve. Esto es lo que sería una órbita geoestacionaria. Entonces, al estar más lejos, con pocos satélites cubres toda la Tierra. Claro, eso sí lo entiendes. Hace un paraguas mayor. Pero es muy caro enviarlos, son muy grandes y lo que pasa es que tienen una vida útil más larga porque ahí se desgastan menos estando más lejos de la Tierra. Starlink lo que ha conseguido es, actualmente tiene una red de casi 7.000 satélites. Lo que pasa es que cuando escuchéis el podcast ya ha cambiado el número de lo rápido que los están enviando al espacio. Y los tiene en órbita terrestre baja, lo que se llama técnicamente Low Earth Orbit, entre 540 y 570 kilómetros frente a los más de 30.000 kilómetros que estaban los de órbita geoestacionaria. Y tiene lo que decimos una constelación de satélites. Y la antena que recibes, esa pequeña bandeja, se comunica con estos satélites, pero el satélite apenas está en tu rango de visión 4 minutos. O sea, viene y va en 4 minutos. Pero lo que pasa es que viene otro detrás. Viene otro detrás. O sea, está por todos lados. Es que esto, yo creo que es interesante que vierais, no sé si es un vídeo o una simulación en YouTube, que dice cómo pensamos que es la Tierra, que te imaginas la canica azul sola en el espacio, y luego le dices cómo es la Tierra con todos los satélites que tiene alrededor. Y tiene una especie como de enjambre de bichitos, que son los satélites orbitando a su alrededor. ¿Y por qué son distintos todos estos bichitos más cercanos a los grandes mastodontes que había y sigue habiendo, que están más lejos? ¿O por qué antes no se hacía lo que ha hecho Elon Musk? ¿O qué es lo novedoso de esto? Lo novedoso de esto es que la velocidad del Internet es mucho mayor y la latencia es mucho más baja. Para explicar estos dos términos, nos vamos a imaginar una manguera de agua. Cuando enciendes una manguera, el caudal, cuánto agua sale, es la velocidad del Internet. Si tienes mucha agua, tienes mucha velocidad de Internet, mucha agua por segundo, y si tienes poca, es poca velocidad de Internet. Pues los satélites de Starlink te dan mucho agua, mucho caudal, mucha velocidad de Internet. Y la latencia es cuánto tiempo pasa desde que abres la manguera hasta que sale agua. Cuanto más larga la manguera, más tarda el agua, más latencia hay. Pues los satélites de Starlink te dejan jugar a juegos online, ver series, hacer lo que te dé la gana en medio del Pacífico. Tiene muy baja latencia. La señal tarda en ir y volver muy poco. Esto es lo que decimos que en cuanto ya pasa el satélite tienes otro, luego otro, luego otro. No, es un poco distinto. Es que tu señal de tu antena, hasta llegar al satélite y volver, tarda muy poco. Desde que envías la petición de quiero descargarme esto hasta que se empieza a descargar, apenas tarda unos milisegundos. Sin embargo, si tuviera que ir más lejos, a esos satélites de órbitas geoestacionarias mucho más lejos de la Tierra, notas el lag, que se llama. Si estuvieras en una videollamada, tú hablas y tarda un poco en responderte el otro, hay como un retraso. Eso es la latencia. Ah, vale, vale. ¿Vale? No tiene tanto que ver con que vayan pasando rápidamente. O sea, simplemente la distancia del satélite arriba. Eso es. O el tiempo que tarda debido a esa distancia. Y la tecnología para hacer esto, para ir cambiando un satélite a otro que permita que están tan bajos, antes no existía. Y la última ya cosa técnica aquí que explicar. Y en realidad no es una antena, esa bandeja. Son cientos y cientos de pequeñas antenas que se coordinan entre sí para dirigir el rayo,
por llamarlo así, el rayo de comunicación hacia el satélite este que pasa por encima de ti. Pasa uno, pasa otro a los 4 minutos, pasa otro y está moviéndose en todo el arco por encima de ti. Pues eso no es que se esté moviendo físicamente la bandeja. No hay un motor que apunte un poco hacia la derecha y luego se vaya moviendo como los paneles solares, que van girando a medida que se va moviendo el sol por encima de nosotros. Lo que está ocurriendo aquí es que las pequeñas antenas, cada una emite un poco más tarde, un poco antes que la de al lado, y lo que hace es que las interferencias de una y otra se sumen y se resten, de manera que el rayo que sale de la antena de la bandeja total vaya girando en un arco siguiendo al satélite que está por encima. Bueno, verdaderamente a mí me parece que es que me da vueltas la cabeza solo de pensarlo. No sé si lo he conseguido explicar bien para que nos lo podamos imaginar, pero lo que estamos haciendo es sumar muchas señales distintas de muchas antenitas en una bandeja de cocina y al sumar y restar conseguimos que vaya girando hacia donde apunta el rayo de ondas. Y esto es lo que es revolucionario. Esto es absolutamente revolucionario. Tanto esto como cómo se comunican entre sí la red de satélites en baja órbita terrestre. Y es lo que ha permitido a SpaceX empezar a ganar dinero. Porque hasta, esto es por hablar un poco de la historia de Elon Musk y la historia de SpaceX. SpaceX ha perdido dinero porque no era rentable los viajes al espacio. SpaceX es una empresa privada, entonces todo lo que digamos es basado en la información que ellos mismos dan. Al principio que puede no ser toda, quieres decir. Que definitivamente no es toda y no tiene toda la transparencia que querríamos. Las empresas públicas tienen que cada 3 meses presentar resultados y a final de año pues un informe más completo. Esto no es así en el caso de SpaceX. Y SpaceX recibió inversiones y empezó sus operaciones y tras sus primeros éxitos consiguió de nuevo reunir más capital y lanzó en 2019 los primeros satélites de Starlink, que ahora se estima que son la principal fuente de ingresos de la compañía. Y inicialmente lo lanzó en pérdidas, o sea, les costaba mucho más de por lo que vendía vender las antenas de personas, y ahora ya con economías de escala ya las vende por debajo de lo que le cuesta, por debajo del precio de venta. Llegaron a 2 millones de usuarios en 2 años, en 2021-22 ya estaba en 2 millones de usuarios, ahora mismo están ya en 4 millones, lo anunciaron hace unos meses, y factura ya entre 6,5 y 8 billón de dólares. 1.000 millones. 1.000 millones, eso es, billón americanos. Esto es más del 50%, esto ya son estimaciones mías, más del 50% porque, bueno, mías basadas en los distintos artículos y demás que he leído, porque no lo publican, pero está financiando la carrera espacial de SpaceX. Y entonces estos 4 millones de usuarios, ¿dónde están? ¿En Estados Unidos? O sea, es gente que contrata el wifi de Starlink, por así decirlo, como podríamos contratar nosotros el de Movistar o el de... Claro, es que piensa que tú, si tienes Movistar, te mueves a otro país y tienes que preocuparte del roaming. Si tú tienes, ahora mismo no, pero la idea es que si tú tienes Starlink, es que te conectas a la misma red desde cualquier sitio del mundo pagando tu precio fijo al mes. O sea, pero yo ahora, por ejemplo, me mudo de casa y entre las distintas cosas que estoy haciendo, que es contratar un router nuevo, ¿puedo contratar Starlink? Sí, y lo puedes comprar en el Corte Inglés. Lo que necesitas es la antenita, la bandeja que estamos diciendo, que la condición es que tienes que ponerla en un sitio que se pueda ver el cielo. Y eso, tiras un cable a tu router y ya está. Es que es facilísimo. Y ahí lo tienes. O sea, es que estoy alucinando. O sea, es una fuente de wifi como cualquier otra operadora. Sí. Porque está conectado a internet. Los satélites que hay en el espacio luego envían tu señal a unas estaciones que tiene Starlink en tierra y eso ya está conectado a internet. También se pueden comunicar entre ellos los satélites si es más rápido ir a través del espacio que a través de la Tierra. Pero sí, es como tu router de Movistar. O, bueno, salvando las distancias. O sea, necesitas un router para conectarse a la antena que compras de Starlink. Router y antena. La antena de Starlink la compras de Starlink. Y el router lo puedes tener de Starlink o lo podrías tener de otra compañía. Bueno, y el caso es que en España se puede hacer. Y en Estados Unidos también. Bueno, en también. Estados Unidos, claro. Pero hay países donde no se puede hacer. Como he dicho al principio, técnicamente puedes ya en todo el mundo. Otra cosa es legalmente. Hay un mapa que publica Starlink y ves en qué zonas del mundo está activo y no está activo el servicio. Y hay unos sitios en los que, por motivos técnicos, no se puede llegar. Y es aquellos sitios en los que hay demasiada gente conectada ya a Starlink. Porque con los pocos satélites, no son pocos, ya decimos 7.000, pero con los satélites que tiene ahora mismo,
te da para cubrir una zona y si mucha gente de esa zona se quiere conectar, pues se saturan los O satélites. sea, por ejemplo, dime una zona Pues saturada. hay zonas con demasiada demanda como que nos podríamos imaginar. Londres, zonas de Estados Unidos como Texas, algunas en California, en el noroeste de Estados Unidos, en Oregón y en Washington también, pero sorprendentemente también en Nigeria, en Kenia, en Zambia, en Mozambique, ya hay zonas que tienen demasiada demanda y te apuntas a una lista de espera. Cuando lance Starlink más satélites al espacio, pasarán en un cierto momento del tiempo más satélites por encima de estas zonas Y se podrá desbloqueará, se conectar más gente. descongestionará. Se descongestionará, eso es. Además de esto, hay otras zonas que por motivos técnicos tampoco tienen cobertura. Y esto es porque hay espacios que Starlink decide no dar servicio. Uno de estos es en Robledo de Chabela, en Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahí está el complejo de comunicaciones de espacio profundo de Madrid. Y esto es para que no haya interferencias con sus comunicaciones con el espacio o sus observaciones. Ah, claro, para que, pues no te piden... para que no te taponen un satélite por Bueno, encima. puede pasar un satélite, pero apagado. Y también he visto otro al sur de Bonn, en Alemania, que ahí está el Instituto de Radioastronomía de Max Planck. Estos se dedican a estudiar las señales emitidas por cuerpos celestes. Entonces, si tienes un satélite encima emitiendo señales, pues tienes interferencias. Pues hablan con Starlink para que se apaguen cuando pasen por encima. Nico, háblale al micrófono que estás hablando mucho del cielo y apuntando así con la cara hacia arriba y no sé yo si se va a escuchar bien. Pues a lo Es que mejor... está Nico, le tendríais que ver los ojos, está muy emocionado hablando de esto. Pues es verdad que si estáis escuchando el podcast y de repente se me escucha así más de lejos, es que estoy mirando al cielo dibujando. Para explicarme, me lo está dibujando con las manos así mirando al cielo. Pues esos son dos razones por las que hay lugares que no están cubiertos. Los motivos de investigación y motivos de demasiada demanda, pero luego está teniendo Starlink problemas legales. En el mapa que dibuja en su página web hay zonas en las que pone Pending Regulatory Approval, que es pendiente de aprobación legislativa. Estos son países en los que, como decimos, técnicamente se podría, pero todavía no han dejado que Starlink entre. ¿Por ejemplo? Pues pendientes de temas regulatorios están India, Arabia Saudí, pendientes de fecha, que ya se sabe que van a entrar en acción o que van a estar activos, Mali, Bolivia y Serbia. Y luego hay otro tipo de países que están en negro. En negro es que ni le pone una leyenda en el mapa Starlink, que son Irán, Rusia y China. Y luego hay algunos más, pero esos por ahora parece que no. O sea, los que están en negro es enemigos. Ni está ni se le espera, exactamente. Vale, y hay dos sitios donde se me ocurre que puedan estar en distintos. Uno es Gaza, Israel, zonas del conflicto, y Ucrania. En Ucrania sí que se está dando servicio, pero con ciertas excepciones. Y tiene marcado en su mapa, por favor, referirse a la página web donde están todos los detalles. En Gaza no está habilitado el servicio. Pone pendiente. El tema es, tú puedes comprarte una antena en un país en el que esté permitido y contratar el servicio de roaming, como contratarías con tu operadora normal, telefónica. sí. Y el servicio de roaming, como hemos dicho, es técnicamente posible en cualquier sitio del mundo. Entonces te llevas la antena a donde quieras, la plantas y funciona. O sea, tú puedes comprar tu antena y tu router en Israel y te metes en la franja de Gaza. Pero en Israel tampoco se puede. En Israel tampoco se puede. No. Pero lo compras en un país que se pueda, te lo llevas a la franja de Gaza y ahí funciona. Lo que pasa es que SpaceX o Starlink está atacando este uso fraudulento de su tecnología, como ellos dicen. Esto ha pasado, por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica no está permitido. Había gente que se iba a los países vecinos, lo compraba y se lo traía a su casa en Sudáfrica. Y las autoridades sudafricanas se quejaron a Elon Musk y Elon Musk está cortando esas conexiones. Lo que pasa es que puedes contratar el servicio de roaming y te funciona, pero está poniendo un límite de tiempo. Dice, bueno, pues te funciona en estos países, pero durante tanto tiempo. Tanto tiempo. Y luego se te corta el acceso. Verdaderamente lo que es impresionante es un gobierno enojado con esto, llama a Elon Musk y le dice, oye, se está usando tu servicio. Pero un gobierno, porque el gobierno controla las infraestructuras físicas que se utilizaban tradicionalmente para acceder a Internet. El cable que llega hasta la torre y la torre envía a tu ordenador. Pues ese cable, por el otro lado, está conectado a servidores que controla el gobierno físicamente en su país y puede configurar para que se admita un cierto tipo de tráfico o no se admita otro o espiar un tráfico. Pero si se va de tu móvil a tu antena y de la antena al espacio, no pasa por el gobierno y eso es lo que les preocupa. Con China nos está metiendo mucho Elon Musk porque como tiene relaciones comerciales con Tesla,
no está empujando y está cerrando muy bien los accesos de Starlink desde China. Con otros países, como no tiene ese incentivo, está siendo más permisivo. Y esto nos lleva a 3 grandes temas de actualidad que están saliendo a la luz a raíz del gran poder que está acumulando Elon Musk y en particular a través de SpaceX o Starlink, esta división dentro de la compañía SpaceX. Y el primero lo hemos tocado un poco así de refilón con las zonas de Guadalajara y demás que no tenían acceso, es los posibles impedimentos a la investigación y posibles efectos negativos que tiene una constelación de satélites tan grande. Hemos dicho 7.000, ahora mismo tiene autorizado hasta 12.000 y tiene planificado 40.000. Es una pregunta muy tonta, pero cuando has dicho antes que tienen poca vida comparado con los mastodontes grandes, cuando ya se quedan obsoletos, se caen. Se caen y esto ha sido objeto de discusión, porque aquí, justo en este punto, esta poca vida útil de 5 años lo que causa es una posible concentración de basura espacial. Y hay una teoría que se llama el síndrome de Kessler, que es un escenario teórico que dice que cuando se rompa un suficiente número de satélites, va a provocar una reacción en cadena, en lo que va a hacer es que todo se acabe llenando de un escombro espacial. Lo que defiende SpaceX es que cuando se acaba la vida útil de uno de estos satélites es porque poco a poco se van cayendo cada vez en espiral más cerca a la atmósfera terrestre y se acaban desintegrando. Se desintegran. O sea, no hay lluvia de chatarra incandescente sobre la Tierra. Pero un informe de una entidad pública americana defendió que iban a acabar cayendo sobre la Tierra e iban a matar a un número, era bajísimo, de personas. No sé si era una persona cada 2 años. Pero Bueno, que pues había un ya- peligro. ya me Que parece había peligro. suficiente. Pero SpaceX se defendió ante esto diciendo que no, que esto no era así, que habían utilizado datos que no eran reales, que los satélites se desintegran al volver a entrar en la atmósfera. Lo veremos, porque va a haber en algún momento muy cercano 40.000 satélites solo de SpaceX, que luego hay otras compañías que están entrando en la carrera espacial y que tendrán sus satélites en órbita baja. Estas otras compañías se han dado cuenta, y esto sería la segunda razón de por qué ir al espacio. SpaceX está creando una nueva manía, un nuevo interés renovado de por qué ir al espacio. Hasta ahora, y en otros episodios, en el episodio 47 con Luis Velarde y en el 41 también con Luis Velarde, discutíamos el porqué de la humanidad de ir al espacio. Era casi en términos filosóficos. Bueno, y nos había dicho Velarde que la NASA había bajado mucho el nivel de expediciones al espacio porque ya no eran rentables. Pues SpaceX ha demostrado que sí que es rentable, además de por perseguir ensanchar el horizonte de posibilidades, que lo llamaba Luis Velarde, que me pareció muy bonito. Pues ahora hay más empresas que se están uniendo a la carrera e incluso gobiernos. Está Amazon con su constelación Kuiper, que empieza este año, la red Qianfan en China, hay otra empresa que se llama Eutelsat OneWeb, son distintas organizaciones que están planificando o enviando ya satélites para diversos usos. Y es que esto me lleva a imaginar que el siguiente o la siguiente gran guerra que haya, gran conflicto entre países con estas capacidades, va a tener un escenario espacial casi seguro. Bueno, totalmente. Es que hay una nueva carrera del espacio y geopolíticamente está siendo muy interesante de seguir. Pero yo no creo que sea solo entre países, sino también es que estas macroempresas funcionan ya casi como estados. O sea, tienen una capacidad que en muchas ocasiones supera a los estados. Y esto es el tercer punto que quería comentar. Y es que tenemos empresarios no electos con tanta importancia o más que los actores políticos. Y lo comentabas tú al principio. No sé si Trump es el hombre fuerte de Elon Musk o Elon Musk el hombre fuerte de Trump. Es que, si os paráis a pensar un momento aquí, pocas veces antes los civiles habían tenido tanta influencia sobre relaciones internacionales y mucho menos sobre campos de batalla en activo. Y se vio muy claramente en el ejemplo que has dicho de Ucrania. Ucrania está recibiendo servicio de Starlink. Lo pidió por Twitter, su ministro de Transición Digital o su ministro digital. Pidió acceso a Starlink y que fuera habilitado en Ucrania. Y Elon Musk lo ha dado solo en las zonas que controla Ucrania, porque no quiere que se utilice con capacidades ofensivas. Y, por otro lado, poniéndonos en la piel de Elon Musk, se puede llegar a entender. Tú eres una persona con la capacidad de decidir si van a funcionar armas mortíferas al otro lado de la línea del frente. ¿Qué respondes a los gobiernos que llaman a tu puerta? ¿Y cómo justificas esta decisión ante tus empleados, ante los ingenieros que están trabajando en esta nueva tecnología puntera que va a dar acceso a Internet a zonas que ni se lo podían plantear? ¿Qué decisión tomas? ¿Cómo lo justificas también ante tus inversores, tus clientes? ¿Qué hubierais hecho vosotros
como jefes de una división que estáis haciendo tecnología de acceso a Internet y os vienen con una propuesta bélica. Es muy interesante porque, como dices, Elon Musk sí da tecnología a Ucrania para utilizarla como defensa, pero, por ejemplo, considera que la península de Crimea no es Ucrania. En la península de Crimea no funciona el servicio de Starlink para los ucranianos porque él considera que es ruso. Y entonces, por ejemplo, el caso es que Crimea, que es una base naval importante de los rusos, los ucranianos tienen muchas dificultades en ese teatro de operaciones porque allí no tienen servicio. Pusieron una bandeja de estas de Starlink en un dron marino suyo, y entonces les permitía comunicarse con ese dron a medida que se iba acercando a los barcos rusos. Y ahí dejó de funcionar. Hay un artículo muy interesante en The New Yorker, en la revista The New Yorker, que se llama Elon Musk Shadow Rule, el gobierno en la sombra de Elon Musk. Y verdaderamente dice esto, ¿no? Que a lo largo de toda la historia siempre ha habido magnates apoyando a los gobiernos, nos los podemos imaginar todos, en la distinta connivencia entre, si queréis, los gobiernos y el Industrial Military Complex, ¿no? El complejo militar industrial, pero verdaderamente nunca ha habido un magnate del poder de Elon Musk. Eso yo creo que sí es un elemento característico distinto de la época en la que estamos. O sea, verdaderamente Elon Musk es muy importante en la guerra a Ucrania porque puede presionar para un sentido o en otro. Es decir, mañana puede cortar el servicio a los ucranianos y entonces ¿dónde quedan las capacidades bélicas de los ucranianos? ¿Y es esto algo positivo o algo negativo en general para la sociedad? Pues a ver, es verdad que es una pregunta muy es un complicada. agente no electo, pero dices, claro, ¿quién le va a elegir si es que es el dueño de su empresa? Pero él solo está permitiendo que la humanidad avance en campos que nadie creía posibles. El coche eléctrico no era posible, no era viable económicamente, hasta que Elon Musk lo demostró con Tesla. La carrera espacial no era viable económicamente y no teníamos ninguna ambición de ir más allá de la Tierra hasta que Elon Musk se propuso llevarnos a Marte con SpaceX. ¿Es esto algo bueno o no? Es que es una pregunta. Bueno, yo desde luego no la voy a responder aquí y tampoco sabría si sé la respuesta. Bueno, desde luego también hay que mirar un poco la personalidad del personaje, ¿no? Porque es verdad que Elon Musk, o sea, no lo hace de forma altruista, tiene lo que se llama un complejo mesiánico, ¿no? Es decir, él cree que tiene una visión para llevar a la Tierra hacia un nuevo horizonte de tecnología y tal, y verdaderamente cree que solo él tiene esa visión y que él es el responsable. Eso lo dice mucha gente a su alrededor que dice, Elon Musk quiere salvar el planeta, pero solo si es él el que lo salva. Pero ¿y no son estas personas las que hacen que la especie avance? Es que esto es lo que Ay, yo digo no que... lo sé, los pioneros, pero verdaderamente está acumulando muchísimo poder hasta el punto que es un pionero que está decidiendo sobre el futuro de muchísima gente en el mundo, ¿eh? Pero esto no había pasado antes, pero es verdad que los que crean o los que causan los avances tecnológicos anteriores tampoco nunca habían tenido tanto poder o nunca había pasado eso que pasó en ese momento. Es algo que cada uno tendrá su opinión y vamos a ver hacia dónde va, porque desde luego tenemos poca influencia sobre ello. Es una cosa interesante este artículo del New Yorker que tiene una pequeña entrevista, vamos, unas citas de una conversación con un alto funcionario del Pentágono que está en Francia en el año 2022 con los franceses, con los alemanes, con los ingleses, viendo una cosa de la guerra de Ucrania y de repente se ve en el teléfono llamando a Elon Musk y dice... ¿Qué estoy haciendo yo, un diplomático del Servicio Exterior de los Estados Unidos, aquí con mis colegas de la Unión Europea, llamando a un empresario para decidir el futuro de un país y de la seguridad colectiva de un continente? O sea, verdaderamente es lo que tú dices, es decir, pues una persona no electa que está ejerciendo muchísimo, muchísimo poder y que va a ejercer todavía más en la administración de Donald Trump. Pues estas preguntas las dejamos ahí a los oyentes, discutidlas y pensadlas de verdad, a ver qué opináis, porque lo puedes ver todo desde distintos matices y no tiene una respuesta fácil. Y nos dejáis un comentario en Spotify o en iVoox y lo seguiremos debatiendo, Nico. Sí. Qué gran tema este que nos has traído, sobre todo nos va a dar, yo creo que para muchos más. De este saldrán otros muchos más audios. Seguro. En cualquier caso, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.